Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al podcast de Spain Game Devs, donde tenemos charlas con gente de la industria del videojuego en España y de entre todas las ramas. Hoy comenzamos los directos de los martes. Hoy estoy yo sustituyendo a De Lunado, soy Rubén Sánchez. Igual me conocéis de los directos de los sábados de Sobremesa Digital, donde también tenemos conferencias con gente de la industria. Y hoy, para inaugurar los martes, pues tenemos a Elder Santos, músico, experto en audio interactivo para videojuegos. Buenas tardes, Elder. Hola, muy buenas, Rubén. Oye, muchísimas gracias. O sea, el crear estos canales para que podamos conocerlos entre todos y que aportemos soluciones, ideas, creatividad y talento al resto de la comunidad, pues oye, es de agradecer. Así que muchísimas gracias. Es un placer poder estar aquí con vosotros y contribuir y ayudaros. Me presento. Soy Elder Santos, soy músico y compositor de bandas sonoras. Trabajo con productoras audiovisuales y puedo destacar algunos trabajos como por ejemplo Obsolescence, que es un cortometraje de animación, de Somnis Animación, Espejos en el Tiempo, que es un microfilm de Sergi Pitart que ha ganado una mención honrosa en un festival de cine de Movistar. Uh, También he trabajado con un director haciendo un documental, la banda sonora de un documental que se llama Canción Perdida. Y ahora mismo estoy con la composición de un musical para un cortometraje musical. Esto para la parte de las películas. Estoy especializado en técnicas de producción para videojuegos. He participado en variadas jams nacionales e internacionales. He conocido un montón de gente con mucho talento y realmente para eso están las jams, para conocer la gente, para interactuar con esas personas talentosas que tienen ideas, que quieren sacar sus... no sé cómo decirlo, su talento, sacar sus cositas, sus ideas. Y de ahí, pues oye, pues puedo destacar algunos juegos. Uno que se llama Tartar Moon, que lo hice con una jam que se llamaba Inkle. Bueno, se utilizaba Inkle. Es un juego basado en texto, no tiene nada más, solo tiene texto y música. Y ha sido una experiencia muy curiosa porque la música tenía que acompañar mucho la historia, obviamente como es un juego basado en texto, pues conforme ibas añadiendo palabras a una carta que se iba escribiendo, la historia iba derivando por ciertos... se iba autoescribiendo, digamos así, casi, y la música tenía que acompañar y ha sido un proyecto muy interesante. Luego con Madicrea, la jam de Madicrea, también he Sí, participado con un... la jam esta que patrocinan, ¿no? En Madrid, la Comunidad de Madrid. Me parece que ya ha habido dos. Exactamente. Exactamente, ahí con un equipazo que se formó en un fin de semana hicimos ¿Dónde está la gracia? Que se llegó a estar seleccionada como juego, a lo mejor juegos de esa sesión de Madicrea. Y después en la Global Jam he hecho pues, varios juegos donde destaco Growing Seeds y Picky Pock. Todo esto lo tengo en Itch.io. Luego al final dejaré mi enlace para que podáis echarle un vistazo si queréis. Más cosas. Cuando tengo tiempo, colaboro con proyectos de la comunidad Spain Game Devs. La gente que busca colaboraciones, músicos, pues si yo sí tengo tiempo y, oye, que pues ahí estoy para resolver los problemas porque la gente pues se ve. Importante porque en unos meses también habrá otra edición de la Spain Game Dev Jam. Así que estad atentos la gente del canal, que los músicos siempre vienen bien. Lo sé. Estamos demandados. Y bueno, pues ahí destaco una participación, una colaboración con un estudio, un Recino Studio, que hicimos un juego que está ahora en Google Play, es gratuito, que se llama Brutal Bounce. En ese momento no sabían qué música poner, querían música, pero no sabían qué música querían poner ahí. Y yo al ver el estilo de juego, la estética del juego, vi que era muy underground, muy del rollo urbano, y les propuse un estilo hip hopero con mi voz maravillosa y están súper satisfechos. El juego está en Google Play, lo puedes probar también. Aparte de esto, aún creo mis propios juegos y mis propias... Iba a decir algo que no debía decir. Algo mentales, vamos a dejarlo ahí. De audio interactivo. Y de ahí desarrollo varias cosas
y una de ellas la vamos a analizar aquí hoy, que es el Office Groove. El Office Groove nace de, pues mirar, de estar leyendo el periódico, El País, y un artículo sale que... quiero intentar recordar el título bien. El ruido de oficina es la banda sonora de los teletrabajadores. Algo así. Se ve que pues, el artículo iba de que la gente trabajando en casa, para concentrarse, los que están acostumbrados a trabajar fuera de casa, en sus oficinas, pues para concentrarse en casa ponían audios de YouTube o de páginas web. Había una página web donde ponías configurar sonidos como la impresora, el aire acondicionado, los clics del ratón, los teclados, gente hablando. Sí, este tipo de ruido blanco de oficina. Exacto. Pues la gente utilizaba eso para concentrarse y para poder trabajar en casa. Eso era la noticia, ese era el artículo que salía en El País. Y eso me interesó mucho en ese momento y digo, ostras, pues esto es muy interesante. ¿Por qué no hacerlo más divertido? Que no sea solo el ruido de fondo y tal y que cual. Pues que sea divertido. Incluso, ¿por qué no gamificar esto? Y entonces surge Office Groove, la aplicación que he desarrollado en 3 días, básicamente. Grabando sonidos y que vamos a verlos y después aplicando todo el sistema interactivo. La aplicación no la puedo enseñar a través de la pantalla porque hemos probado antes y no iba bien, pero la puedo enseñar muy rápidamente en el móvil, aunque se va a ver como se va a ver. La aplicación es esta. ¿Vale? Bueno, la aplicación la tienes subida para compartir en alguna Está página. está en Google Play. Está en Google Play. Ah, Si perfecto. buscáis en Google Play, Office Groove, ahí veréis la aplicación. Pues la aplicación es básicamente varios estados de groove, de sonidos, donde en el primero está el Office, que es el más básico, y después conforme vas avanzando, el audio se va adaptando y va creando una serie de ritmo. ¿Vale? Y es interactivo. Vas a cualquier lado y el audio se va adaptando. He añadido voces también aquí en este. Bueno, y como quería hacer un rollo videojuego, tiene que haber un boss. Para mí tiene que haber un boss en un videojuego. Entonces he puesto un boss. Suena así. What the hell is going on here? Bueno, pues un boss enfadado. Un boss enfadado que interrumpe absolutamente Así un toda poco la fiesta. con el doble de sentido. El jefe y el jefe. Exacto. Llega, entra y se acaba la diversión de la oficina. Bueno, pues eso es lo que he creado y lo he publicado en Google Play. ¿Cómo he empezado con esto? Pues he empezado grabando y voy ahora a compartir pantalla. Vale, pues vamos a pasar un momento para hacer la transición entre pantallas y volvemos enseguida. Muy bien. Pues nada, estamos aquí en la sesión de audio de Office Groove. Yo utilizo el Reaper, que es el DAW que utilizo más, y estoy ya súper acostumbrado a este DAW. Y tiene muchas posibilidades de scripting. Bueno, no vamos a entrar por ahí. Aquí es donde yo he puesto toda la composición de ritmos y es donde tengo todos los sonidos. Aquí podéis ver en estas líneas de arriba que son... voy a ponerla directamente. ¿Esto cómo lo he grabado? Esto lo he grabado con un grabador digital Zoom normal y corriente. Y bueno, pues aquí tenemos el sonido de gente, el sonido de impresoras, el sonido de teclados y el sonido de clics de ratón. ¿Vale? Pues estos sonidos, una vez están dispuestos en la línea del tiempo, y lo que quise hacer básicamente es un loop inicial de Office. Lo cierto es que las líneas de arriba sí que son el audio entero, pero después los clics y los keyboards ya veréis en Fmod cómo los he utilizado para que se disparen de forma interactiva. Una cosa que he tenido en cuenta, y es muy normal cuando hacemos música o ritmo, es la diferencia de tempos, la velocidad a que va la música.
Y aquí podéis ver que yo tengo varios marcadores donde tengo varios tempos. 100, 110, 105 y 100 aquí otra vez. Lo que tengo realmente son bucles ya creados con los varios sonidos. En este caso voy a ponerlos ya lo que son los teclados y los ratones y hay un modo ritmo. ¿Vale? Y voy a añadiendo más teclados. Por ejemplo, que tengo aquí más secuencias de teclados, pues las añado. Y tengo otro grupo con más teclados aún, porque yo lo que hago son varias composiciones diferentes para que después en Fmod no se repitan siempre la misma y que se vayan seleccionando entre los varios loops que yo he creado del mismo sonido. Eso lo veremos ahora en Fmod. Pero os quería enseñar básicamente cómo aquí se van formando los varios sonidos que cuando entran a la empresa de impresoras, por ejemplo, ya se crea un poquito más de ritmo. Son las impresoras. Ok, ahí hay un ritmo de fondo. ¿Qué más sonidos he añadido? Sonidos de papel y de algo que no sé ni el nombre. Este ya no se utiliza. Pero es para hacer agujeros en los folios, para después guardarlas en un dossier. Esto no sé si ya se utilizó o no, pero bueno, este sonido también está por ahí. ¿Qué más he añadido aquí? Pues he añadido cajones abriéndose y cerrándose. ¿De acuerdo? Pues estos también crean una serie de ritmos. ¿Qué más tengo por aquí? Pues tengo interruptores. Y bueno, pues todo esto junto pues crea una serie de ritmos muy interesantes. ¿Qué más sonidos? Tenemos palmas, tenemos voces, bueno, tenemos un montón aquí de sonidos que he ido creando y lo que hago realmente son variaciones. Voy a pararlo. Son variaciones. Cada bloque que veis aquí son variaciones dentro de lo mismo, sonidos. ¿Qué más cosas he añadido? Pues he añadido voces, palmas. Hay unas voces que le llamamos las voces trompeta. Ahora os pondré todo. Voces de acentuación. Un ukelele. He grabado un ring de un teléfono, el pitido de un fax. Bueno, pues hay un poco ahí de todo. Una vez tengo todos estos loops preparados, lo que hago es exportarlos por sonidos. Y después, una vez en Fmod, los importo y ya los pongo en cada uno en su sección. Las secciones que he definido que van a ser cada nivel de intensidad de audio. Esto, por ejemplo, para videojuegos con varios niveles o con niveles de intensidad donde pues, entran los enemigos, pues ya añades otro sonido, otra pista. Que tu vida está llegando casi al final, pues el audio también te puede dar un feedback, a lo mejor va bajando volumen o se va creando un filtro para que el sonido se quede más apagado, digamos así. Pues todas estas técnicas que se utilizan en videojuegos son fantásticas para dar feedback al jugador, para que sepa un poco qué es lo que está pasando. Y con Fmod es realmente fantástico poder programar todo eso. Bueno, pues en Reaper lo tenéis básicamente visto. Son sonidos, yo los compongo, los pongo en el tempo, hago mis grooves, mis ritmos. Y una vez tengo eso preparado, lo que hago es exportarlo todo en loops, en bloques. Y bueno, vamos a pasar entonces a Fmod, que es donde creo que tenéis interés de ver cómo funciona. Vale. Pues ya estamos aquí en Fmod, donde se programan todos los bloques y los niveles de intensidad de Office Groove, de la aplicación que yo he creado, ¿de acuerdo? A ver si me deja hacer cosas porque le estoy clicando ahora. Muy bien.
Bueno, pues Fmod, cuando lo abrimos, lo que vemos es exactamente lo que veis ahora aquí. No hay pistas, no hay nada. Y lo que hay que configurar antes de nada son los audios que vamos a importar en esta sesión. Pues de normal lo que hacemos son organización por carpetas, y yo tengo las carpetas de loops. En este caso tengo las carpetas de loops y las carpetas de sounds. La carpeta de sounds son los sonidos como las voces del jefe, la gente corriendo para irse a sus sillas, cuando el jefe entra, pues sonidos que no son loops realmente. Y en la carpeta de loops pues son todos los loops que os he comentado antes, tanto de teclados, de ratones, de printers, de cajones que se abren y cierran, de las voces trompeta. Pues todos estos sonidos que están en loop los tengo aquí en estas carpetas. En Fmod tenemos que crear siempre eventos para empezar a trabajar los sonidos dentro de ese evento. En un videojuego lo normal es tener pues, muchísimos eventos. Imaginar que si ponemos una carpeta para música y otra carpeta para para efectos de sonido, solo dentro de música, si hay varios tracks de música, pues ahí ya imaginar la cantidad de eventos. Y dentro de Sound Effects, pues imaginar pues si hay personajes, los pasos del personaje, cuando ataca, cuando salta, cuando le atacan y le duele, vamos. Todos los sonidos de ambientación de los niveles, de ambientación de los espacios, que puede ser un bar, que puede ser en un bosque, puede ser dentro de una gruta. Pues todo esto todo lo que estoy diciendo serían eventos. Y están organizados dentro de carpetas. Es importante tener eso todo muy estructurado para que después sea mucho más fácil saber dónde está el audio de la ambientación del sonido de la gruta. Pues está aquí. Vale. Entonces yo aquí para el Office Groove solo he hecho un evento, porque aquí es donde he creado todas las secciones, secuencias, loops de la aplicación. Bien, lo que primero configuramos es el tempo, en este caso porque como dentro del mismo evento hay varios tempos y la canción se va acelerando, digamos así, lo que es el groove se va acelerando, pues yo tengo que marcar aquí los tiempos y cuántos compases. Esto es un poco técnico, pero yo voy a intentar ser rápido para no perder demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que calcular los número de compases que hay al tempo 100, después el número de compases que hay al tempo 105 y después el número de compases que hay al 110. Realmente los loops que yo he creado son loops que se hacen en 4 compases. Así que son muy rápidos y lo interesante es que como son muy cortos, si hago muchos audios diferentes, nunca se van a repetir y así tengo una integridad mucho más interesante. Por ejemplo, en los teclados, en esta primera pista que veis aquí, yo lo que tengo a partir del compás número 9 es una multipista, un multi-instrument. Fmod llama instrumentos a todos, aunque sea sonido, siempre lo llama instrumentos. Así que yo voy a seguir llamando a esto instrumentos, ¿de acuerdo? Multi-instrumento es donde podemos poner varias pistas. En este caso son teclados, son varios loops con diferentes ritmos, digamos así, y que son disparados por Fmod en modo shuffle. Se pueden disparar también en modo randomize, en modo secuencial. Y esto, básicamente, cuantas más pistas tengas aquí dentro, obviamente más posibilidades de que no se repita la secuencia. Yo en este caso solo tengo 3 pistas, ¿de acuerdo? Se pueden crear dentro de Fmod una serie de instrumentos, como podéis ver aquí, una serie de instrumentos. Yo el 99% de las veces utilizo el single instrument, que es que veis aquí, que es donde simplemente hay una pista. El multi-instrument donde hay varias pistas de audio se disparan según y el scatter instrument que también lo vais a ver aquí ahora abajo. Voy a acercarme al scatter instrument y os voy a enseñar cómo funciona. El scatter instrument lo que hace es disparar un audio o varios dentro de un rango de tiempo. En este caso, por ejemplo, este keyboard que lo voy a poner,
poner un poco más grande y más cerca. ¿Vale? Vale, estos dos keyboards que veis aquí. Vale, por ejemplo, este se dispara solo en un rango de 6 segundos a 9,5 segundos. Con lo cual, este es el tiempo y el rango donde Fmod aleatoriamente dispara este sonido. Más abajo está la distancia que está este sonido de nuestros oídos, ¿vale? Realmente esto lo que hace es un paneo, o sea, que el sonido esté más a la izquierda, más a la derecha, más lejos o más cerca. Y luego también tengo aquí justo al lado un randomizador de volumen que lo que hace es que el volumen no esté siempre igual, que lo dispare, en este caso, en un rango de desde y los multi-instruments ya hemos visto, y el single instrument, por ejemplo, os lo voy a enseñar ahora. Hay un single instrument que creo que está por aquí, que es el de las trompetas, que lo que tiene es encima las veces que sale. O sea, quiero decir, las probabilidades, no me salía la palabra, las probabilidades. Entonces, en este instrumento, por ejemplo, siempre que pasa el loop por encima de este instrumento, lo que va a hacer es decir, a ver, solo tengo 66% de probabilidades de que suene. Entonces, 2 de 3. Y así nunca será el loop siempre con las mismas voces todo el rato, sino que algunas veces no se van a escuchar estas voces. Así es como está configurado en este caso. Vale. Entonces, aquí en los Logic Tracks, lo que hay que configurar son, por ejemplo, zonas de loop. Por ejemplo, todo esto que veis aquí en azul son zonas de loop. Si yo pongo esto en marcha, espero que me funcione, ¿veis? La línea llega ahí y vuelve. O sea, todo esto que veis aquí son las secciones donde tengo yo mis loops. Todas estas aquí de arriba. Y una vez yo no le diga que salga de aquí, no va a salir de aquí. Siempre va a estar reproduciendo este loop. Para que salga de aquí tengo que crear un parámetro. Y para crear parámetros, Fmod lo tiene aquí justo al lado, una señal de plus, de más, donde le damos a nuevo parámetro. El rango del parámetro, en este caso, yo pongo de 0 a 9. Y ahora os voy a explicar por qué. Muy bien. Cerramos. Una vez tenemos creado este parámetro y estamos dentro del parámetro, vemos que está de 0 a 9. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 secciones de audio. Y si yo quiero saltar de una a otra, pues lo he hecho de esta forma. De 0 a 1, perdón, de 0 a 0,99 estoy en el primer loop, en el Office. Si estoy entre 1 y 2, estoy en el intro 1. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pongo esto en marcha y le doy aquí al 5, me va a saltar al Pepper Jam, que es esta zona aquí. Para configurar esto, lo que hacemos es crear regiones de transición. Las regiones de transición lo que hacen básicamente es lo siguiente. Definen la zona donde estoy y si estoy ahí, digo, oye, que quiero ir al intro 1, que es el que está justo al lado, solo si la intensidad es entre 1 y 1,99. Y es lo que hace. Entonces, si yo estoy en 0 y el valor de intensidad lo salto a 1, me aparece ya la sección de intro 1. Si yo ahora quiero saltar al 7, pues ya tengo ahí configurado un region. Ok. Y ya estamos en esta zona. Habéis notado que cuando salta, no salta inmediatamente, salta cuando llega a estas líneas verdes. Estas líneas verdes lo que me dicen es una cuantización. Básicamente hay un ritmo, esto está a 100,
Y yo digo, pues nada, cuando saltas a tiempo, para que no se note así cosas raras y no se quede ahí los loops después todos enmarañados. Entonces yo tengo que cuantizarlo. Y para cuantizarlo lo que hago básicamente es decir, oye, pues quiero una cuantización, en este caso de un compás. Pero oye, pues no, quiero de un cuarto. Entonces las líneas verdes me van a salir aquí más líneas verdes, a ver si salen. Cuando yo cambio de parámetro, solo me cambia, ahí están las líneas verdes, a un cuarto, ¿lo veis? Entonces ahora si yo estoy en 0 y voy a 1, que es el pasar a la intro 1, en cuanto encuentro una línea verde, me salta. Ya está. ¿De acuerdo? Así es como funciona el tema de cuantizaciones y las transiciones entre zonas del audio. Para esto tenemos que crear siempre los markers, los destination markers, que son estos que veis aquí arriba. Yo lo tengo nombrados como Office, intro 1, intro 2, loop, bla, bla, bla. Y tengo uno que se llama wrong porque yo lo que quería es que el boss solo saliera cuando estés en el loop 3. Ahí está, ¿vale? El wrong solo entra realmente cuando estás en el loop 3. Perdón, el boss solo entra cuando estás en el loop 3. Todo el tiempo que estás en otras secciones del audio, no quiero que entre el boss. Entonces, si yo le doy al boss, si le doy al parámetro, oye, que estoy aquí en... perdón, voy a estar en el loop 2. Vamos al loop 2. Ya estoy en el loop 2. Y voy a saltar al boss, que es el 8. Pues el boss no va a entrar. No hay ruido suficiente. Es como yo lo he creado. O sea, si no tengo ruido suficiente, el boss no se va a enterar que estamos haciendo una fiesta en la oficina. Entonces, solo cuando estamos en los loops más arriba es cuando el boss se entera y entra en el despacho. Por eso el wrong, para que me salte directamente todo el audio del boss y vuelva al principio, al Office Groove, al Office inicial, al loop inicial. ¿Qué más cosas? ¿Veis que aquí hay, dentro de los region markers, perdón, dentro de las regiones de transición, hay aquí unos círculos que yo lo que tengo aquí dentro son las transiciones. Realmente las transiciones no pasan exactamente de una pista de audio a otra, sino que hay una serie de fade-ins, fade-outs que se configuran en esta zona aquí. A ver si os puedo enseñar. Aquí está. Por ejemplo, el printer loop y la gente hablando y los teclados, cuando yo paso del 0 al 1, pues me va a hacer esta transición. Vamos a ver para que lo veáis. Estoy en 0, estoy en este loop y voy a pasar al 1. Ahí está. Ya me está leyendo las pistas del siguiente, hace un fade in y inmediatamente, ahora sí, ya estoy dentro del loop de intro 1. Una vez tengo todo esto configurado, porque yo quería que todo fuera interactivo, que pudiera saltar de cualquier sección a cualquier otra sección. Por eso hay tantas regiones de transición aquí, para que se pueda ir para adelante y para atrás. Una vez tengamos todo esto, yo lo que suelo añadir es al canal master, que es donde están mezclados todas las señales de audio de este evento. Suelo añadir, pues claro, ahora no se puede ver. Suelo añadir, en este caso sí, un reverb para darle ese punto espacial al audio, porque está todo grabado con micrófono encima. Y claro, lo que quieres es dar esa ambientación espacial y he configurado un reverb para que se pueda sentir que estás dentro de una sala, básicamente. Eso y después una serie de plugins de compresión y limitación para que el sonido no se salte demasiado alto y no nos queme los oídos. Es básicamente para nivelar el sonido de salida. Ya está, lo vamos a dejar. Una vez tengo esto todo configurado y ahora sí paso a configurar la exportación y hago un build. Vale, pues en preferencias dentro de build lo tengo configurado para desktop y para móvil. En desktop, pues eso, pues solo estéreo, no estoy haciendo surround ni nada de eso, pero que podéis ver que aquí con Fmod se puede incluso hacer exportaciones con surround.
Y la calidad del muestreo, todo esto para desktop y para móvil, obviamente, optimizado para tamaño de archivo, porque como sabemos, queremos siempre optimizar para móvil para que no ocupe demasiado. Una vez tenemos también esta parte configurada, entonces sí podemos hacer un build. En este caso, si hiciera un build, haría un build solo dentro de lo que es la plataforma de móvil. Tendría que cambiar de desktop si quería hacer la de desktop. O simplemente cuando hago un build a todas las plataformas y tengo todo exportado el evento para después implementarlo en Unity. Y poco más de Fmod. Es importante definir las zonas de loop. Es importante definir las destination markers, o sea, decir dónde empieza cada sección. Es importante definir un parámetro, en este caso de intensidad, que salta de secciones en secciones. Y es importante definir las regiones de transición para que el programa sepa que si estoy en la zona tal y quiero ir a la zona cual, tengo que pasar por esta transición y saltar según los parámetros que yo he programado dentro de Fmod. Una vez tengo el build, es solo hacer la implementación en Unity, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Así que vamos a pasar a esa pantalla. Nada, oye, perdonar que en Valencia de repente se ha salido un relámpago y vamos, nos hemos quedado aquí todos congelados. Internet, yo, Rubén, la sesión, pedimos perdón por ello. Cosas que tienen que pasar en directo y cuando hay tormentas es lo que hay. Menos mal que no las estoy grabando hoy porque de normal siempre me gustan grabar tormentas. Bueno, vamos a la parte de implementación de Fmod a Unity. A ver, aquí yo no soy el experto, ya os lo digo. Yo programación más bien justita, pero aún así, pues preguntando en la comunidad, ahí estamos, preguntando en la comunidad, asesorándome y en las jams mismo, pues voy consiguiendo trocitos de información que me pueden llegar a conseguir el objetivo. Y en este caso era implementar lo de Fmod en Unity. Para poner Fmod en Unity, y yo no voy a entrar en ese campo porque con entrar en la página web de Fmod y buscar implementación de Fmod en Unity, ahí hay tutoriales para que podáis enseguida seguir los pasos y lo importante es que una vez estén hechos e instalado el middleware, que salga aquí en esta parte Fmod, en el menú de Unity. Y una vez estás dentro de la escena, te saldrá un audio Fmod emitter, que lo tendrás que configurar esta escena, precisamente en este caso, con el evento. Y aquí en este caso el evento se llamaba Office, el evento que hemos creado en Fmod, con la intensidad. Una vez tengo diseñado el slider y la user interface de esta aplicación, simplemente es una imagen de fondo y un slider, pues el slider tiene que estar controlando lo que es la intensidad, aquí lo veis, la intensidad del evento de Fmod. Es bastante sencillo, una vez este Fmod está instalado y está sirviendo de middleware, el Unity lo usa de forma muy sencilla y la configuración es muy rápida y muy fácil. Una vez tengamos esto conectado, lo que tenemos que decir al slider es que básicamente, oye, que léeme la intensidad del slider, porque yo también lo tengo configurado de 0 a 9, y una vez leas la intensidad leas el valor del slider, envíame ese valor al evento para que él sepa dónde está en la intensidad. Básicamente es esto. No tiene mucho más en Unity lo que tengo yo aquí hecho. Es básicamente un slider, una user interface, la aplicación del evento de Fmod a un slider con un script que lo tenéis aquí de este lado derecho, que es el que he ido rescatando y preguntando por ahí. Y básicamente es lo que necesitamos. Hacemos la exportación a móviles, a desktop, lo que queráis, y la aplicación está funcionando y conectada con el Fmod. Y a partir de ese momento tenemos la aplicación con el audio adaptativo que siempre nos ha llamado la atención. Y ya está. No tengo mucho más que contar sobre el Office Groovy y cómo lo he hecho. Básicamente grabando sonidos, poniéndolos en la parte de
de edición de audio y creando esos loops y bucles, exportándolos en Fmod y ya está. Voy a poner una vez más la aplicación y después os quiero comentar algo muy brevemente. Y bueno, pues no sé si hay preguntas o no, pero si tenéis preguntas, os dejo ahí, tenéis ahí mi contacto de Discord. También tenéis ahí la página de Itch.io, donde podéis ver los videojuegos donde he colaborado con música. Podéis descargar el Office Groove de Google Play para Android. Para cualquier pregunta relacionada con audio interactivo, con cualquier dolor que se os ocurra, oye, ¿cómo se hace esto en Fmod o lo que sea? Pues aquí estaré en Discord y a través de la página de internet. Y muchísimas gracias una vez más por abrir este canal y por hacer posible que nos conozcamos todos. Vale, pues estamos de vuelta aquí con Elder y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas ya para finalizar el directo. Y vamos a comenzar por un comentario que nos ha dejado AdeAlex73, que nos dice: hola Elder, no sé si sabes quién soy yo, pero soy Alejandro del proyecto. No sé tampoco si puedes leer el mensaje, pero felicitaciones y saludos de su parte por el programa. Hombre, pues Alex, sí, creo que sí, claro, lo conocí en una jam, en la Global Jam. Creo que es ese Alex. Bienvenido, Alex, y gracias por estar aquí. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que leo por aquí, la chuleta. Nos preguntan: ¿es posible modificar la velocidad a la que se ejecuta el sonido mientras se ejecuta? Por poner un ejemplo, si en el juego suena a X velocidad, pero en determinado momento quieres que sea a X más 1. Ok. Sí, se puede hacer, pero realmente en Fmod eso no es tan fácil, porque lo que hace Fmod es el pitch. O sea, lo que se consideraría como una nota musical. Si un sonido está a un tono, no vamos a suponer que es un tono, si yo aumento el pitch, es como transformé mi voz en una voz femenina. Pues eso es una transformación de pitch, pero no estoy acelerando el audio. Para eso hace falta otros programas. Sí, el Reaper, por ejemplo, sí es muy fácil, simplemente con un atajo de teclas y arrastrando el ratón, lo puedes poner donde exactamente quieres, a la velocidad que quieres, ese audio. Sí. Y luego hay plugins muy interesantes, creo que se llama Extreme Stretch, donde ahí sí que con un sonido que puede ser esto, lo puedes estrechar tanto que creas un sonido nuevo. Eso también es muy interesante. Bien, luego, más preguntas por aquí. Vale, nos dicen: como músico, ¿cuál es tu parte en videojuegos? En el motor, ¿llegas a tocar el motor del juego o simplemente lo delegas a un programador que ya hace la inclusión del audio en el juego? Ok, exactamente la segunda opción. Yo cuando llego a un momento que digo, ya, ahora necesito a alguien que entienda de lo que está haciendo. Además es que eso para mí es fundamental. Yo no concibo un trabajo profesional sin involucrar a más personas, expertos en la materia, y cuando es así yo quiero que sea el más experto, el mejor, ¿no? Pero sí, cuando toca programación o Unity, yo tengo muy pocas bases realmente de Unity. Voy aprendiendo realmente con lo que veo, la gente con quien trabajo, pero sí, prefiero delegar a perderme la cabeza y estar ahí horas y horas y horas o días sin conseguir el resultado que quiero. Prefiero de hecho, os animo que hagáis siempre eso, porque vas a tener una otra opinión, vas a tener una persona que está ya preparada para contestaros y que a lo mejor en una cuestión de horas lo tenéis solucionado. Vale, también nos preguntan: de entre todas las ramas disponibles para un músico compositor, ya sea cine, series,
¿Cómo llegaste a la de videojuegos y por qué te dedicas más a esta que no al resto? A ver, no me dedico solo al tema de videojuegos, yo me dedico también a la parte de bandas sonoras para películas. La verdad es que los videojuegos me encantan y la interactividad que puedes hacer con el sonido ahí sí que es un plus y es fascinante. O sea, componer para película es componer un tema que tiene un principio, un medio y un final. Componer para videojuegos no puedes pensar en un principio, un medio y un final, tienes que ¡pum! En cuanto sale el audio, ese audio ya tiene que ser inmediatamente el estilo, la emoción que crea, la ambientación que crea, eso ya tiene que estar todo ahí plasmado. Y solo con la interactividad sí que se puede después añadir más instrumentación, intensidad, crear tensión. Y eso para mí es fascinante. Yo desde muy pequeño, cuando empecé con el Commodore Amiga, no sé si de aquí aún conocéis el Commodore Amiga, yo pues ponía, o sea, yo no componía porque estaba copiando, pero os voy a decir que yo hacía, cogía sonidos y luego hacía las canciones de Iron Maiden en el Pro Tracker. Y luego enseñaba a mis amigos, mira la canción de Iron Maiden en el Pro Tracker de Amiga, pum, es fascinante, o sea, es verdaderamente fascinante. Y pasar de ahí a lo que es un DAW, donde haces producción musical y ahí sí, pues grabas las varias pistas necesarias para conseguir el sonido que quieres, las mezclas y después sí, preparar todo eso para que se lleve a un videojuego es más trabajoso, es mucho más trabajoso, pero es mucho más fascinante y el resultado nunca sabrás cuál, bueno, tienes una idea de cómo el jugador lo va a percibir, ¿de acuerdo? Pero no sabes en qué momento lo va a percibir tal cosa del audio, porque es completamente adaptativo e interactivo. Y eso para mí también, pues, no sé, me atrae mucho ese tipo de... No sé ni cómo explicarlo, ¿eh? Sí, esa parte que a todos los de la rama artística nos llama más. Exacto, pues que nos hace tilín, nos hace la piel de gallina y dice, ¡ah, qué chulo cómo queda esto! Y pues eso es lo que me fascina en el mundo de los videojuegos. Bien, ¿Y por qué la música? Tenemos otra pregunta. Nos dicen, como compositor y participante de Game Jams, ¿qué consejos le darías a algún indie dev que participe solo o algún equipo pequeño que no tiene un compositor y que necesita de utilizar canciones libres? ¿Qué consejos les podrías dar para usar ya canciones que ya están hechas para un juego? Pues sí, a ver, si estás en una jam y realmente lo que buscas es algo inmediato. A ver, yo he estado participando en jams y en 3 días he llegado a componer 8 loops de 1 minuto cada uno. O sea que la productividad ahí cada uno lo que vea. Pero sí, yo no voy a recomendar ninguna librería de sonidos, obviamente. Prefiero que me digáis, oye, Elder, ¿me podrías? Porque de hecho, yo últimamente en jams prefiero que me inviten, oye, Elder, ¿te apetece? ¿Tienes tiempo? Pues, y prefiero eso. Prefiero que me contacten y, oye, si tengo tiempo, yo participaré. En el caso de que tú dices música de claro, free... cuando ya... ¿Cómo puede escoger uno la música? Porque Vale, pues cuando lo ya tiene importante es hecho que... algo visual, necesita algo de sonido que añadirle. Entonces, Correcto, estás muy pues limitado si no tienes un compositor. Correcto, pues lo primero es que sea loop. Y si no es un loop, que sepas crear ese loop. Poco más, porque después es complicado en una librería y encontrar... Ya hay librerías de videojuegos, y yo estoy componiendo para una de ellas, aún no está en activo, donde lo que se hacen son, pues se compone loops en varias pistas, un poco lo que vais a encontrar en mi web, que es un tema solo, pero que está separado en 3 pistas. Entonces ya podrá hacerse de forma interactiva si queréis. Y bueno, pues para jams, pues yo siempre que participo en jams lo he hecho yo. O sea, ¿queréis audio? Pues yo hago el audio.
Y si para programar un videojuego tardas, pues es una jam de 3 días, pues tardas los 3 días y te ves apurado, pues yo también me veo apurado para conseguir hacer la música, pero ese es lo divertido, ese es el reto. O sea que en ese sentido yo os sugiero que en vez de estar, porque creo que es peor estar perdiendo tiempo buscando la música que no la encuentras, que nunca va a quedar exactamente lo que quieres, que pidas a un compositor, que preguntes, oye, ¿quieres participar en esta jam? Estamos formando equipo, tal. Yo creo que es mucho más fácil. Así como buscáis artistas 3D, 2D, pixel art, lo que sea, aquí somos uno más. Pues ya sabéis todos, no solo para los miembros de Spain Game Devs, sino a todos los que estéis viendo el directo resubido de YouTube. Ahí tenéis a Elder Santos, tenéis su Twitter justo debajo. Pegadle una voz, nunca mejor dicho. Exacto. Así Exacto. que, bueno, pues ya no tenemos más preguntas por hoy, así que vamos a terminar el directo realizando una pequeña raid. Y nos despedimos hasta este jueves, donde De Lunado ya se encargará del siguiente directo con nuestro siguiente invitado. Muchísimas gracias Venga, a ti por venir, Elder. a vosotros.